Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Ivette Conde y voy a sustentar algo que he llamado disertaciones sobre hermenéutica marguardiana y un par de retos actuales. Mi tutor es Manuel Darío Palacios, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este es el curso de hermenéutica, mi grupo es el 401-224-4 y esta es la fase 5, los retos actuales de la hermenéutica, nihilismo, posmodernidad, escepticismo y biopolítica. No siendo más, vamos a tener un itinerario de cosas por tratar. El primero se refiere a la definición de hermenéutica del autor, del cual he trabajado un texto, que ahorita nos vamos a estar instruyendo un poquito en todo ese recorrido. Y luego el juicio personal, aquellos aportes a nivel personal que he considerado resaltar acá, finalizando con las tareas y retos de la hermenéutica en la época actual o contemporánea. En ese sentido, vamos a empezar con la definición de hermenéutica del autor. Bueno, el texto elegido se llama Experiencia y Finitud, la hermenéutica escéptica de Odo Marquardt y es del escritor José Marín, quien se pregunta sobre la doctrina hermenéutica de Odo Marquardt, que está aquí sentado al lado en su sala. Y Odo Marquardt primero se considera un hermeneuta, discípulo de Joachim Ritter, a quien conocemos por sus grandes ideas, sobre todo basadas en que observar es más crucial que deducir e inferir. Y por ende Odo Marquardt se apropia de la máxima que la experiencia es imprescindible para la filosofía. Para Odo Marquardt, además de eso, la hermenéutica es réplica a la finitud humana. El futuro necesita pasado, por eso suele recurrir a la experiencia de la tradición. Pero, ¿qué quiere decir esto exactamente? Pues que no hay tiempo. La condición de mortalidad del hombre le da finitud a la hermenéutica, y con relación al pasado, es que ni siquiera el futuro da tiempo, pasa tan rápido el presente y se convierte en pasado, que dicho pasado no logra superarse del todo. Cuando la hermenéutica interpreta la muerte como caducidad, transforma el hecho del pasado con el valor propio que se destaca del pasado. Si queremos rápidamente un futuro mejor, hay que conservar lentamente el valioso pasado. Y esto lo puedo explicar en la siguiente imagen. Vemos a un filósofo en el presente. En el pasado dice your body is present, está ubicado tu cuerpo en el presente, pero lo vemos en el pasado. ¿Por qué? Porque el pasado está en el presente todo el tiempo y ello nos permite conocer a través de la experiencia todas esas cosas significativas que aportan a nuestro proceso crítico y de crecimiento. Y en el futuro ubicamos la pregunta in your mind, is your mind, es tu mente. Entonces, a través de lo que nosotros razonamos y logramos con ello, es que vamos a producir el futuro. La obligación del pasado se vuelve casi que moral. Conservar es un deber frente a la aceleración del tiempo, a la rapidez creciente de los cambios. Debemos preservar la experiencia pretérica. No se puede ser en el presente sin el conocimiento y la experiencia del pasado, por su enorme valor para entender el mundo. Entonces, ¿qué pasa? La experiencia se vuelve fundamental en eso que les decía de conservar el pasado. A juicio personal, primero me gustaría destacar este mantra marquardiano, uno de mis favoritos, que es somos más nuestro destino que nuestra elección, pero me gusta porque da mucha amplitud para debatir. Primero, no considero que el destino fije el horizonte del ser humano. Primero porque, al tomar al destino como dogma, es una falacia, y segundo porque la capacidad de finitud de la vida humana lo obliga a discernir sobre todo, por el miedo a que no le va a alcanzar el tiempo, a que la vida es muy corta y hay que experimentar muchas cosas. Entonces aquí juega algo muy importante en el hombre y es su capacidad de tomar decisiones. Es imposible que el destino sea lo que defina a toda persona. A mí, por ejemplo, me definen mis decisiones y sobre todo eso que yo elijo para mí. Y si aquello pudiese ser cierto, si fuese cierto que somos más nuestro destino que nuestras elecciones, yo lo invertiría. Son nuestras elecciones las que a manera van formando el destino que cada uno tiene predestinado. Y esto me gusta mucho en la frase de un gran poeta y escritor español que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar, Antonio Machado. Muy hermosa esa frase porque describe ese proceso en el que a cada paso que tú vas dando se va forjando el camino por el cual vas a llevar tu vida. Otro juicio muy personal tiene que ver con la capacidad que tiene la hermenéutica y el hombre para recurrir a la experiencia de la tradición. Esto nos permite
ahorrarnos un proceso ya vivido que por la finitud de la vida le permite descubrir nuevas cosas. Por ejemplo, aquellos aprendizajes que obtuvieron los pitagóricos han sido relevantes en la medición y matemática actual. A ver qué hubiese pasado si todos esos conocimientos no se hubiesen transcrito oralmente, se hubiesen transmitido, no hubiesen sido preservados en el conocimiento. Pues básicamente el hombre tendría que haber vuelto a descubrir dichos conocimientos y como el tiempo es muy corto, prácticamente no hubiesen tenido más avances porque se hubiesen estancado en la búsqueda del mismo conocimiento. Entonces eso, en resumidas cuentas, permite que para no morir tenemos que innovar. Para no innovar, conservamos todo ese conocimiento que necesitamos. Ahora nos vamos con los retos. Retos hermenéuticos contemporáneos. Número 1. Uno de los retos más temidos a los que enfrenta la hermenéutica es: cuanto más moderno es el mundo actual, más hay que contar. Pues ante la rapidez acelerada del mundo del cambio tecnocientífico, el humano lento es el más preparado. Los humanos en sí son lentos, el mundo moderno mismo es rápido, y ni el mundo rápido ni los humanos lentos pueden ser suprimidos. Esto para entender un poco el hecho de que el mundo es un constante devenir. No se trata ahora de liberarse de la tensión entre rapidez y lentitud de una manera antimoderna, obligando al mundo a elegir entre tomar el camino de la revolución o montarse en el tren, o sea, sí o sí ir a la par de los cambios. No, para todo hay un ritmo, y esto se logra con la hermenéutica adaptativa, que no es más que otra cosa que interpretar para salvar la comprensión de cosas y textos aceleradamente cambiantes. El reto número 2 tiene que ver con que la hermenéutica tiene que enfrentar lo anterior, y eso se da a través de la aceleración de las transformaciones del mundo actual, que es un proceso normal y natural, ha existido desde siempre. Por ejemplo, ya Heráclito de Éfeso lo decía en el fragmento 91: no es posible ingresar 2 veces en el mismo río, según dice Heráclito, ni tocar 2 veces una sustancia mortal en el mismo estado, sino que por la vivacidad y rapidez de su cambio se esparce y se recoge, antes bien, ni bueno ni sucesivamente, sino que al mismo tiempo se compone y se disuelve y viene y se va. Es un constante devenir y estamos en un ciclo. El mundo enfrenta nuevos cambios, sobre todo el mundo contemporáneo, guerras, enfermedades, por ejemplo en la situación del COVID, y eso nos permite hacer un proceso hermenéutico, comprender y entender las situaciones y el contexto que tienen de trasfondo todas estas cosas y tratar de aportar algo a la sociedad. El mundo cambia a pasos de gigantes y esto puede ocasionar que se pierda la experiencia y el mundo sea un extraño. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos estáticos, cuando nos quedamos en esa línea de tiempo que vimos ahorita, estáticos, pasa algo, y es que cuando miramos hacia atrás, hacia lo que conocíamos del mundo, nos damos cuenta que ya no se parece en nada a lo que tenemos acá. Entonces, a ese proceso se le llama hermenéutica compensatoria, que busca retratar ese mundo que hemos olvidado, ese mundo que extrañamos. Y empezamos. ¿Qué tarea desempeña la hermenéutica en el pensamiento actual? Bueno, la primera tarea que considero está muy asociada a un libro que he leído mucho de Martha Nussbaum, una filósofa contemporánea. Escribe en su libro Sin fines de lucro, ¿por qué la democracia necesita de las humanidades?, año 2014, y dice: las personas que estudian arte y literatura aprenden a imaginar la situación de otros seres humanos, capacidad fundamental para una democracia. La hermenéutica en sí es una ciencia humanística, entonces, como una ciencia humanística, busca y siempre intenta respetar y tolerar las opiniones de todos. Entonces, esto más que todo nos da en cuenta que en muchos lugares aún se siguen atravesando dificultades culturales, sometimientos de naciones, hasta la independencia de países en vía de desarrollo. Y a pesar de las guerras afrontadas y de visionar hasta dónde puede llegar las ansias de poder en el ser humano, siguen persistiendo el interés por darle mayor importancia al dinero que a la persona. De ahí que los gobiernos se preocupen más por enseñar ciencias y matemáticas que las bases básicas de las ciencias del espíritu, como son el arte, el deporte, la competencia ciudadana, e incluso incorporar la hermenéutica dentro de las clases en todos los colegios del mundo, porque es importante que los niños desde pequeños empiecen a interpretar correctamente aquello que se presenta ante ellos, no solamente como texto, sino también arte. El arte que está presente en el dibujo alegórico y en los trazos de los niños que empiezan en la etapa preescolar.
Y entonces esto nos lleva a pensar en la tarea número 2. Y es que la tarea que tiene la hermenéutica ahora es desempeñarse como un espacio literario. Porque en el pasado hubo una guerra en donde se pensaba que existía un único libro que contenía el valor absoluto de todo. Y para muchos eso era en la época medieval, cuando estaba la religión católica, el cristianismo. Y se dio una lucha por el univocismo. Sangre, sudor, lágrimas, hizo necesaria la paz de la hermenéutica. Esa paz se logra cuando se descubre que no es una sola historia, sino muchos. Y la literatura es esa que permitía la pluralidad cultural. Es decir, para cada libro, para cada historia, siempre hay varias posibilidades de interpretación. Uno no se puede quedar con una sola interpretación del sentido y el trasfondo que esconden las cosas de nuestra realidad. Por eso Marquardt repite tanto en sus escritos que la univocidad no es para las ciencias del espíritu interpretativas un ideal que no se alcanza, sino un peligro que hay que evitar, el peligro de la ciencia unificada, que reduce la capacidad del hombre a hacer preguntas por las cuales empieza la filosofía. Ahora, recordando, evitar los extremos de una hermenéutica univocista y de una hermenéutica equivocista, simplemente lo define Bichet en 2015. Primero, el univocista se hace referencia a una única interpretación, a un solo modo de ver las cosas. En cambio, está la teoría equívoca, que se refiere a muchas interpretaciones, pero a veces se cae en el relativismo. Y por eso es que se piensa que no se debe reinar en un dogma sobre una verdad, una única verdad, ni tampoco desorganizar muchas interpretaciones en las cuales no se pueda llegar a un orden de entendimiento sobre el objeto. Entonces, de ahí partimos a decir la tarea número 3. Y es que otra de las tareas que desempeña la hermenéutica en la vida contemporánea, en manteniendo un rol activo, se orienta desde la perspectiva artística de Gadamer, que ha sido la experiencia más bonita que he tenido en el curso. Estoy muy de acuerdo con estas ideas, sobre todo porque considero que el proceso que lleva a comprender una obra de arte es bastante complejo. Primero, en el modelo está implícita la subjetividad. El sujeto es absorto y consumido por la realidad que esconde una obra de arte. Es decir, el objeto de cierta manera es quien dirige la comprensión. La labor del sujeto es encontrar la verdad que brota del objeto. Lo diferente en cuanto al modelo de comprensión es que el sujeto es autónomo al momento de percibir el objeto. Ejemplo, en una sala de cuadros, una galería, hay muchos cuadros y hay también multiplicidad de maneras de comprender una sola obra de arte que se está exponiendo. Pero para no entrar en contradicciones con el interés de la hermenéutica y todo eso, Gadamer dice que no se trata de que el sujeto transforme lo observado, sino que la obra de arte transforme al sujeto. Y esto es uno de los ejemplos que más me ha gustado crear, y es el de la niña afgana. Bueno, esta foto es adaptado de National Geographic España. El fotógrafo Steve McClure en 1981 lanza la portada, que es esta que estamos viendo aquí, y si se dan cuenta, a simple vista esconde el secreto de la Mona Lisa. Los ojos de la niña y la experiencia que vemos a través de sus ojos nos transmiten muchos significados. Esta imagen, famosa por todo el mundo, muestra la cara de una pequeña niña de origen oriental que desconcierta con su mirada. Esa es la información que se puede obtener de esa imagen. Ahora te pregunto, viéndola, ¿qué puedes obtener? ¿Qué hermenéutica puedes trabajar en base a esa obra de arte, a esa imagen? Ahora, si como sujeto descubres el trasfondo de la realidad de la imagen, que crece la experiencia que puedas tener ahora observándola, vas a tener en cuenta su contexto. La niña la retrata un fotógrafo cuando tenía 12 años en 1984, justo en el campo de refugiados Nasir Bagh durante la guerra de Afganistán, y que terminó convirtiéndose pues básicamente en la lucha de inmigrantes y refugiados, siendo la cara de eso. Su imagen influyó a que muchos donaran, artistas se metieran mucho en el cuento y en la causa, y movieran muchos voluntarios de diversos países que han querido trabajar dentro de los campos de refugiados, mejorando la vida de quienes allí están por las condiciones y la realidad que afrontan en sus países, que se ven como zonas de guerra y tienen que huir. Todo eso nos puede transmitir una imagen. Y finalmente pues tenemos la imagen de Grondin, que también es un filósofo muy importante en esto y que resalta el hecho
de que la experiencia de la verdad depende por tanto de mi propia experiencia, depende ante todo de la obra misma que me abra los ojos a aquello que es. Es mi perspectiva la que debe ensancharse, metamorfosearse en presencia de la obra. Y finalmente, lo que más puedo resaltar del texto leído de Odo Marquardt es la experiencia. La experiencia es la base por la cual sigue su tesis. Y esa experiencia lo hace ser escéptico a todo. Solamente cree en ello. Cree que la experiencia es fundamental en el proceso de hermenéutica porque nos permite conocer otros puntos de vista y también a su vez permite que el hombre llegue a tener mayor relación con su entorno a través de sus propios sentidos y a través de hacer las cosas y tenerlas presentes y poder recordarlas, porque hay finitud de tiempo y el hombre es mortal. Entonces, en todo esto, espero que este recorrido haya sido grato para todos y estas son las referencias que tuve en cuenta al momento de realizar el trabajo. Muchas gracias.